entonces vamos a comentar algunos de los conceptos fundamentales sobre energía y trabajo. Y lo vamos a hacer con un caso práctico. Imaginaos que yo tengo aquí un bloque. Este bloque, en el instante inicial, ponemos aquí el reloj, cuando t es igual a 0, se encuentra en este punto. Eso significa que eso, tal y como estamos acostumbrados, tendríamos el sistema de referencia aquí, x igual a 0. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a amarrar con una cuerda este bloque, vamos a estirar de él. Vamos a poner aquí a alguien muy fuerte. ¿Quién es el alumno más fuerte de las dos clases? Actualmente Josemi. Yo creo que es Josemi, Miguel y Manuel está por ahí. Sí. Actualmente. Manuel. Sí. Vale. Vamos a poner Yo diría Josemi. Josemi, también puede ser. Aunque Guillermo Martínez también está por ahí, bueno, Guillermo. en el top. Vale. Me han dicho últimamente que Francisco estaba haciendo pesas. Sí, de hecho, la última vez que enfocó la cámara a su cuarto, tuvimos que mover la pantalla porque no se le veía de un solo plano. Está cuadrado. Bueno, cualquiera de estos alumnos fortachones están estirando con una fuerza F. Y entonces estiran el cuerpo hasta aquí. Vamos a suponer que esto es una distancia de 5 metros. Vamos a suponer que este cuerpo pesa 10 kilos. No pesa mucho. Pensando en vosotros. Y luego, aquí, cuando ya el cuerpo llega a este punto, simplemente dejamos de tirar de él y se mueve por su propio movimiento. Vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento va de 0, para simplificarlo. Si tuviéramos que resumir qué es lo que está pasando, diríamos que alguien muy fuerte de primero T o de primero C está arrastrando el cuerpo con una cierta fuerza. No hemos dicho cuánto valía la fuerza. Vamos a suponer que la fuerza es de 1 newton. 1 newton. Durante 5 metros. Y al cabo de esos 5 metros se cansa y deja de estirar. En estas condiciones, tal y como habéis visto en los vídeos que os he mandado, podemos decir que el alumno hipotético, vamos a llamar alumno A, está realizando un trabajo sobre este cuerpo. Y está realizando un trabajo porque está aplicando una fuerza a lo largo de un desplazamiento. Esa es la idea de trabajo. Un trabajo va a ocurrir, vamos a realizar un trabajo cuando nosotros aplicamos una fuerza a lo largo de un desplazamiento de un cuerpo. Eso es el trabajo. En secundaria os diría que el trabajo se puede calcular multiplicando la fuerza por el desplazamiento. Y eso es cierto. Eso es cierto siempre y cuando la fuerza que yo esté aplicando esté aplicada en la misma dirección que el desplazamiento. Es decir, esto es verdad siempre que la fuerza, que es un vector, y el desplazamiento, que es un vector, sean paralelos. No sé si recordáis este símbolo, esto significa que tienen la misma dirección. Podemos complicar esto un poco. Imaginaos que hacemos el mismo problema, pero ahora resulta que la caja que tenemos que arrastrar, es mucho más pequeña. Es algo así. Imaginaos que es así. Uy, un momento que se me quede el tape. A ver, una cajita chiquitita. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestros alumnos en la cuarentena
han crecido, han comido bien y son altos. Entonces, al estirar con la cuerda, resulta que si este es el eje horizontal, la fuerza la están aplicando con un cierto ángulo alfa. Ángulos. La cosa se complica, ¿verdad? Si tenemos un ángulo, esta forma de escribir el trabajo ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia sabemos que no es lo mismo estirar con una cierta inclinación que estirar en horizontal. Da la impresión que conforme nosotros aumentamos este ángulo, nuestra capacidad para mover el cuerpo, para realizar un trabajo, disminuye. Es como que nos costase más, ¿no? Que tuviéramos que aplicar una fuerza mayor para hacer lo mismo. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es porque en este caso el trabajo en realidad es esto. F por S. Donde F y S son vectores. Y este punto, ese punto de aquí, significa... Es un símbolo matemático que significa producto escalar. ¿Y qué es un producto escalar de los vectores? Vamos a repasarlo. Yo creo que lo habréis visto en matemáticas. El producto escalar es una operación matemática entre vectores que se calcula multiplicando el módulo del primero, es decir, la longitud, por el módulo del segundo, por, no me cabe ahí, el coseno del ángulo entre F y S. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el trabajo que yo realice va a depender de la fuerza con la que tire, de la distancia que recorra y además del ángulo que yo tenga entre ambos. Cuanto mayor sea la fuerza, más trabajo voy a hacer. Cuanto más distancia recorra, más trabajo voy a hacer. Y el ángulo que entraría dentro del coseno. Esto es la idea de trabajo. Entonces, en este caso, imaginaos que me preguntan, ¿cuál es el trabajo que va a realizar este alumno al desplazar el cuerpo de 1 newton a lo largo de los 5 metros? ¿Cómo lo calcularía? Pues lo calcularíamos así. Vamos a suponer que el ángulo es de 60 grados. Tendríamos que el trabajo es el módulo de la fuerza, que es 1 newton, por el módulo de desplazamiento, que son 5 metros, por el coseno de 60 grados. ¿Os acordáis cuánto era el coseno de 60 grados? ¿Alguien que me lo diga? Yo mientras voy haciendo la cuenta. Si queda alguien, igual habéis subido todos. Sería 1 por 5 por... El coseno de 60 vale 0,5. Esto me queda 2,5. Y las unidades serían newtons por metro. Newtons por metro en el sistema internacional son julios. 2,5 julios de trabajo. ¿Hasta aquí lo tenemos? Y ¿Sí? la masa no se tiene en cuenta. Me estoy dejando algo, ¿verdad? No, a ver, lo de la masa está dentro de la fuerza, ¿no? Supongo. Sí, claro. Vale. Efectivamente. Bueno, ¿hasta aquí lo tenéis? ¿Alguna duda? Bueno, Yo una cosa, bueno, dime. pero entonces, al fin y al cabo, las fórmulas que se multiplican vectores y la fórmula que se multiplica solamente fuerza por espacio, al final son las mismas, ¿no? La fórmula general es esta. Sí. Y entonces, si alfa vale 0 grados, Sí. entonces Vale, entonces, vale. el coseno de alfa vale 1. Con lo cual, esto de arriba te queda el módulo del primero, f, que lo puedes escribir así, por el módulo Vale. s por 1. Vale, Luego vale.
Lo que estamos viendo, recuperando, un poco la idea es que recuperéis lo que conocéis de secundaria o que os suene de secundaria, pero ya con un punto de vista más de mayores. Lo que estamos recuperando es que la fórmula que utilizábamos en cursos anteriores es correcta si este ángulo vale 0. Pero en general hay que poner el coseno de alfa. La fórmula general es esa. De hecho, esa no es la fórmula más general. La fórmula más general del trabajo involucra una cosa que os contaré ahora al final de esta clase, que tiene que ver... bueno, luego os lo cuento. De momento, un detalle importante. La fuerza con la que está estirando aquí siempre es de 1 newton en este problema. Si no, no lo podríamos calcular así. Estamos suponiendo que este alumno es inasequible al desaliento, que no se cansa nunca, que forma parte de los Avengers, entonces en los 5 metros siempre estira exactamente con el mismo valor de la fuerza. Una pregunta. Vamos a pensar ahora en energías. Este alumno está dándole energía a este cuerpo, está haciendo un trabajo. Pero como veremos más adelante, ya muchos de vosotros lo habéis visto porque os habéis visto los vídeos, esa energía que yo estoy proporcionando o que el alumno está proporcionando tiene que transformarse en otra cosa. No se puede perder, entre otras cosas porque no hay rozamiento. Luego, si yo empujo este cuerpo y no hay rozamiento, la energía de este trabajo se tiene que transformar en otra cosa. ¿En qué? En energía cinética de este cuerpo. Aquí aparece un nuevo concepto. Yo he empujado un cuerpo para que ese cuerpo adquiera una cierta energía cinética. La energía cinética, si recordáis, ¿puedo borrar ya aquí? Yo creo que sí, ¿no? Quedaos con 2,5 julios. Una pregunta, Antonio. Dime. Luego, bueno, ¿podrías hacer un ejemplo luego si el alfa fuera igual a 0? Sí, sí. Vale. A ver. Estábamos con la energía cinética. El trabajo que yo he realizado, lo voy a utilizar, en cambiar, este símbolo significa cambiar la energía cinética del cuerpo. Esto es como se escribiría en matemáticas, ¿no? Matemáticamente. ¿Qué significa cambiar? Significa que la energía cinética inicial aquí valía una cosa, vamos a poner que esta es la energía cinética final, vale otra. Si yo quiero ver cuál es la diferencia entre la energía cinética al final y la energía cinética al principio, lo que tengo que hallar es la variación, el cambio. Y eso es lo que significa esa delta. Eso significa que la variación de la energía cinética será la diferencia entre la energía. Esto de borrar con el dedo es mala idea. Energía cinética final menos la energía cinética al principio. ¿Cuánto valía la energía cinética? Bueno, tenemos que recordar que la energía cinética, esto también lo habéis visto hace mucho, en general, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto valía la energía cinética al principio? Como el cuerpo al principio está quieto, partimos del reposo, eso significa que la energía cinética será un medio de la masa, que son 10 kilos, por la velocidad inicial al cuadrado. Luego al principio vale 0, porque está quieto, no tiene energía cinética. Mientras que la energía cinética al final va a valer un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Lo veis? Ahora vamos entendiendo mejor lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo estoy empujando un cuerpo y ese cuerpo está sufriendo un proceso de aceleración, se está acelerando hasta adquirir una velocidad. ¿Cómo se puede calcular? Muy Antonio, fácil. Dime. ¿en qué unidades se mide la energía cinética? En julios, igual que el trabajo. Vale. Sí, en julios. Entonces, vamos a escribirlo. El trabajo tiene que ser igual a la energía cinética al final menos la energía cinética al principio, que hemos dicho
que en nuestro caso es igual a 0 porque está quieto. ¿No? ¿Cuánto hemos dicho que valía el trabajo? Hemos dicho que hemos hecho un trabajo de 2,5 julios. Si os dais cuenta, la pregunta de Miguel Ángel viene a propósito de esto. Porque si yo aquí pongo el trabajo y lo pongo en julios, significa que la energía cinética también se tiene que medir en julios. Son dimensionalmente la misma cosa. Trabajo y energía, desde el punto de vista dimensional, son lo mismo. Entonces, esto es un medio de la masa, que hemos dicho que eran 10 kilos, por la velocidad a la cuadrada. ¿Verdad? Esto me permite despejar la velocidad. Yo puedo de aquí saber a qué velocidad irá el cuerpo después de haber estado empujándolo durante 5 metros. ¿Cómo? Paso el 2 a este lado y me queda 2 por 2,5 dividido, ¿lo estáis viendo? Sí, 10. Y esto es la velocidad final al cuadrado. 2,5 por 2 es 5 partido para 10, la raíz cuadrada. Y de aquí saco que la velocidad final es la raíz cuadrada de 1/2 de 0,5. Sería la raíz cuadrada de 0,5. 0,7. 0,71, ¿no? Aquí no lo veis, si lo pongo aquí abajo, entonces lo pongo aquí arriba. La velocidad final es 0,71 metros partido por segundo porque estoy utilizando todo el rato el sistema internacional. Esto sería la velocidad. Fijaos qué curioso. Estamos calculando una magnitud de cinemática, que es la velocidad al final de un proceso de aceleración, pero para ello estamos razonando con energías, lo cual es un poco raro, ¿verdad? Es un poco extraño. Antonio, Dime. si, por ejemplo, esto es verdad que nos dice que una persona mueve un cuerpo, pero que al principio el cuerpo estaba quieto y al final del proceso ha parado el cuerpo, ¿cómo se calcularía entonces? Bueno, entonces lo que está ocurriendo es que estamos aplicando una fuerza para frenar. Sería todo igual, pero cambiaría el signo. Es un trabajo que se hace en sentido contrario, porque la fuerza, para frenarlo, tendría que ir dirigida en sentido contrario. No, Pero no, bueno, no, me dime. refiero a que tú lo empiezas a mover, pero luego lo paras. Lo empiezas a mover y luego lo paras. Para empezarlo a mover, aplicaría una fuerza como esta, con Sí. ángulo o sin ángulo. Ya llevo una velocidad, para pararlo tendría que aplicar una segunda fuerza en sentido contrario. Entonces, Vale. sería un trabajo que tendría un sentido contrario. Y luego, ¿se puede calcular el trabajo a partir de la masa del objeto? Bueno, es que es lo que hemos hecho, básicamente. No me refiero, pero no te dice que, por ejemplo, te dice, ¿cuánto trabajo supone mover un objeto de masa 10 kilos durante 10 metros? Pero no te dice, pero no te dice fuerza ni... Claro, es que ese problema está incompleto, no lo puedes resolver porque no es lo mismo hacerlo aplicando un tipo de fuerza que otro. Date cuenta que por medio está mediado la masa y por lo tanto la aceleración que tiene el cuerpo. Ujú. Te tienen que dar más datos para poder hacer ese problema. Sí, con el tiempo, si tiramos el tiempo se podría hacer el problema. Sí, porque entonces a través del tiempo puedes sacar la aceleración. Pero Luego, sí, esos que están todos mezclados, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer primero este. ¿Hasta aquí habéis entendido el proceso? Luego ya lo complicamos, Miguel Ángel. Hasta aquí. vale. ¿Lo tenéis claro? Este, digamos, es el caso más sencillo. Una pregunta os voy a hacer. Como habéis visto, esto sería el caso en el que estuviéramos aplicando una fuerza de 60 grados. ¿Cómo cambiaría el problema si en lugar de aplicar una fuerza con un ángulo de 60 grados, aplicásemos la fuerza sin ángulo? Es decir, con un ángulo de 0 grados. ¿Qué es lo que ocurriría? Venga, ideas. Pues que el coseno valdría 0, o sea, el coseno valdría 1, lo que has dicho, ¿no? ¿Sí? Y entonces sería solamente fuerza por distancia, supongo. Y seguimos el razonamiento. ¿Y entonces qué pasaría?
¿El trabajo? Pues Sería que... ¿El qué? ¿El trabajo sería mayor o menor? ¿Sería 2,5? Menor, ¿no? ¿Sería Mayor. más pequeño que 2,5? ¿2,5 claro. o mayor? Sería 5. Os pongo 3 opciones. Primero, el nuevo trabajo, vamos a llamarle prima, sería mayor. Antonio, Dime, una pregunta. En la fórmula donde está el trabajo, la velocidad inicial, ¿por qué está tachado? porque al principio está quieto. Si algo está quieto, Ah, su velocidad vale 0. Muy bien. Lo que os decía, si cambiamos el ángulo, tres opciones, me tenéis que decir cuál es la correcta. ¿Vale? Primero, en caso de que el ángulo sea 0, estamos poniendo que el ángulo sea 0, el trabajo, el nuevo trabajo, al calcularlo saldría mayor que 2,5. Segunda opción, en caso de que el ángulo fuera 0, el nuevo trabajo sería el mismo, no cambia nada el problema. Y el tercero, el nuevo trabajo sería más pequeño que 2,5. ¿Cuál es vuestra correcta? ¿La A? ¿La B? ¿O la C? A ver, para el mismo desplazamiento, que haces que la fuerza que haces con el ángulo no se disperse hacia arriba y hacia la dirección y toda la fuerza vaya hacia la dirección, se supone que tendrías que hacer menos trabajo para mover el cuerpo. Perfecto, no lo podría haber explicado mejor. Es exactamente tal como lo ha explicado Roque, creo. Perdón. Un segundo. Que me llaman por teléfono y estamos en mitad de clase. Lo siento. A lo que iba. En este caso, lo que hay que hacer, que se me ha ido con... vale, estábamos respondiendo a Roque, que Roque, bueno, en realidad respondiendo no, subrayando lo que ha dicho. Como tenemos la misma fuerza, pero al aplicarla sin ángulo, digamos que esa fuerza es más efectiva. Porque el coseno lo que hace es disminuir la capacidad de realizar trabajo de esa fuerza. Por lo tanto, en lugar de coger 2,5, va a ser mayor. Porque el coseno va a valer el máximo valor que tiene, 1. En concreto, ¿cuánto valdrá el trabajo si yo aplico un ángulo de 0 grados? 5. Valdrá 5. Entonces, si yo duplico este trabajo aquí, ¿qué va a pasar con la velocidad final? ¿Va a ser mayor, menor o igual? Va a ser mayor. Luego, cuando yo estiro con la misma fuerza, pero con un ángulo de 0 grados, lo que va a ocurrir es que con la misma fuerza, estirando de la misma forma, pero con este ángulo, el cuerpo vaya más rápido. Y la pregunta del millón, si yo pongo la fuerza con un ángulo 0, ¿consigo duplicar la velocidad final? No, porque no es proporcional, sino que esto va al cuadrado. ¿Cuánto valdría la velocidad final? Vamos a recalcularlo. Aquí en lugar de tener 2,5 serían 5, 10, la raíz de 10 sería 10 partido por 10, 1, luego tendríamos la raíz de 1. La velocidad final valdría 1 metro partido por segundo. Luego, es interesante ver que de estirar con 60 grados a estirar con 0 grados, con la misma fuerza consigo una velocidad final de 0,71 o de 1. ¿Por qué? Porque la aceleración es mayor. Es toda una cuestión vectorial. Este es un problema muy simple, pero que te hace pensar sobre el concepto de trabajo. Y sobre todo te refuerza el hecho de que en el trabajo está involucrado no solamente los módulos de la fuerza y el desplazamiento, sino también el ángulo con el que tú aplicas la fuerza, que es, digamos, la característica novedosa con respecto a lo que ya conocéis en cursos anteriores. ¿Alguna pregunta más de este ejercicio? Ahora vamos a liarla. ¿Os lío un poco? ¿Sí? Imaginaos que todo esto lo hemos hecho en un suelo muy, muy bien encerado, por eso no había rozamiento. En realidad esto es un poco fantasioso, porque si realmente el rozamiento fuera 0, el alumno no podría andar, porque no tendría rozamiento en el suelo, se resbalaría. Pero bueno, estamos suponiendo que estamos estirando. Antonio, pero podría estar andando con zapatillas de clavos como los futbolistas.
y clavarse al suelo. de tal manera que el rozamiento lo tuviera, que él no tuviera rozamiento y él sí. Sí, sería una manera. Lo que os voy a proponer, ¿cómo cambia el problema si en lugar de tener un rozamiento de 0, tenemos un rozamiento de 0,1? Igual me paso, no sé si será mucho. ¿Cómo va a cambiar esto? Mientras borro, lo pensáis. Venga, a ver, ¿en qué cambia este problema? ¿Cambia o es lo mismo? Fijaos que el hecho determinante es esto. En Venga. teoría, lo que es el sumatorio de las fuerzas tendría que ser menor, por lo tanto la aceleración sería menor y habría que hacer más trabajo para que llegase a la misma velocidad que antes. Vamos a hacerlo empezando desde el principio. Roque empieza hablando del sumatorio de las fuerzas. Si recordáis, cuando nosotros hacemos los problemas de dinámica, aplicábamos la segunda ley de Newton que decía que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual a su masa por su aceleración, suma vectorial, ¿no? En el primer caso, en el problema anterior, solamente teníamos una fuerza, que era la fuerza del superalumno que está estirando. Pero claro, si ahora me dice que el coeficiente vale 0,1, la flechita verde no es la única fuerza que vamos a tener. Vamos a tener más fuerzas. ¿Qué más fuerzas vamos a tener? Voy a borrar por aquí cosas para que se vea más claro. Antonio, Dime. ya que acabamos de introducir el rozamiento para el trabajo, ¿podemos hacer primero el problema con un ángulo de 0 grados y luego meter ángulo? Sí, pero como ya lo hemos visto, ya por simplificar. Primero, ahora que hemos hecho sin ángulo y sin rozamiento y con ángulo y sin rozamiento, pues ahora no tocaría con ángulo, con rozamiento y sin ángulo. Sí, pero como sois gente lista me voy a saltar ese paso, porque yo creo que lo vais a entender, no es tan complicado. Se podría hacer, como dice Miguel Ángel, fuerza sin ángulo y el rozamiento, pero como el tema del ángulo yo creo que más o menos lo hemos trabajado bastante, podemos dar un paso más. Permitidmelo, porque si no se hace como muy monótono. ¿Cómo sería la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se tiene que oponer al movimiento, luego la dibujaríamos algo así. Y entonces tendríamos una fuerza de rozamiento y una fuerza. Si esto fuera un problema, si esto lo hiciéramos como un problema de dinámica, elegiríamos un sistema de ejes, que serían estos. En el eje X tendríamos que la fuerza del alumno, F, menos la fuerza de rozamiento, es igual a masa por aceleración en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué tendríamos? Vamos a descomponer, no hemos descompuesto. Tendríamos que la fuerza también tiene una componente hacia arriba, ¿veis? Que sería FI, esto sería FX. De hecho, esto sería FX, ¿eh? Y esto sería la fuerza en el eje Y. ¿Qué más fuerzas tendríamos en el eje Y? Tendríamos un peso. ¿Y qué más tendríamos? Ya aquí surge la duda. Hay una fuerza que aparece cuando tenemos contacto. La normal tendría que aparecer. Tiene que aparecer una fuerza normal, ¿verdad? Claro, no sabemos si va a ser mayor o menor
Bueno, yo voy a dibujarla y luego ya veremos. Tiene que ir hacia arriba una fuerza I más una fuerza normal menos el peso. Y todas ellas se tienen que equilibrar porque en el eje Y no hay desplazamiento, no nos dicen que haya desplazamiento. Esto sería el problema de dinámica. ¿Lo veis? Antonio, pero no se podía poner directamente que I es igual a, que la fuerza en I es igual a 0 y ya está. ¿Por qué? Porque es que no se puede poner directamente que la fuerza en el eje Y es igual a 0. No, es que no es 0. Me refiero, en el eje Y, el Sí. objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. No puedes poner directamente que es 0. Porque me refiero, si el objeto subiera o descendiera, entendería que pusiéramos algún valor. Pero fuerza en I más fuerza normal menos peso del objeto es igual a 0. Me refiero, no podemos simplemente poner que G es. No, o sea, no. A ver, no podemos poner directamente solamente el eje X y ya está. Porque el No. eje Y es 0. No, vamos a ver que no. Necesitamos la información del eje Y en este caso. No sé si os acordáis que os comenté que en los planos horizontales el eje Y normalmente no lo vamos a utilizar, salvo que hubiera rozamiento. Es que estamos ahora en ese caso. Cuando hay rozamiento, Ah, vale. necesitamos los dos ejes. Es obligatorio. ¿Mm? Esto sería el sistema de ecuaciones. Esto sería la forma de plantearlo como un problema en dinámica. ¿Podríamos plantear el mismo problema desde el punto de vista energético? Este problema habría que sustituir y resolver. Lo haremos. Pero quiero que veáis la comparación. Desde el punto de vista energético, ¿quién proporciona la energía? ¿Quién es el que está aquí currando? El alumno. El alumno A, ¿verdad? Ese alumno que está haciendo un trabajo. Ese trabajo, ¿en qué se emplea? En que el cuerpo adquiera una energía cinética, es decir, en cambiar la energía cinética del cuerpo. Pero ahora pasa una cosa más. Hay una fuerza extra, que es la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento sabemos que va a realizar también un trabajo, porque la fuerza por el desplazamiento va a realizar un trabajo. Y ese trabajo le vamos a llamar trabajo de rozamiento. Además es un trabajo que es fácilmente perceptible porque se suele transformar en calor. Cuando un objeto roza sobre una superficie, esa superficie se calienta. De hecho, lo podéis notar si movéis las manos así fuerte, 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 notáis calor en las manos. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo estoy haciendo al desplazar, aparte de mover la mano y ponerla a una velocidad, está calentando la superficie. Antonio. Luego, la energía, sí, un segundito, se transforma en velocidad de cuerpo, energía cinética y en trabajo de rozamiento. ¿Veis que aparece este término nuevo? ¿De acuerdo? Que resulta que con la representación que has hecho, se me ocurrió, aunque no tenga mucho que ver con el tema, ¿por qué cuando nos ponemos a girar con un cuerpo, ese cuerpo, aparte de girar, se levanta del suelo? Ay, no tiene nada que ver con el tema. Eso te lo cuento otro rato. Eso Vale. tiene que ver con la fuerza normal, con las aceleraciones y los sistemas de referencia. No te lo cuento porque si no nos desviamos del tema, ¿vale? Vale. Eso te lo cuento el próximo año, en la asignatura de física. A lo que íbamos, trabajo, energía cinética, fuerza de trabajo de rozamiento. ¿Puedo calcular el trabajo que hace este alumno? Hemos visto que sí. ¿Por qué? Porque sería la fuerza del alumno por el desplazamiento, vamos a llamarle S, 5 metros, por el coseno del ángulo. La energía cinética. Suponemos que parte del reposo, luego sería energía cinética al final menos energía cinética al principio. Y el trabajo de rozamiento. Esta es la pregunta interesante. ¿El trabajo de rozamiento lo seguimos pudiendo calcular como fuerza por desplazamiento? Sí. Pero, ¿qué fuerza? La fuerza de rozamiento. Luego sería la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Pero cuánto vale la fuerza de rozamiento? Nu por la normal. ¿Veis? Con lo cual, aquí viene la parte interesante para poder calcular
la fuerza de rozamiento, tengo que calcular la normal. Aquí le he puesto fuerza normal, pero casi mejor le llamamos como siempre. ¿No? Tengo que sacar la normal. Y por eso me hace falta el EGI. Ujú. ¿Puedo calcular la fuerza normal? Sí. ¿Cómo? La fuerza normal, despejando desde aquí, quedaría como N es igual a P menos FI. ¿Lo veis? ¿Cuánto valdría el peso? Masa por gravedad. ¿Cuánto valdría la FI? Componente I. 98. Sería, 98. la fuerza sería la F por el seno del ángulo. No me refiero que el peso del objeto sea 98 newtons. Vale, sí. Sí, eso. A lo que vamos. Para poder calcular la velocidad final, en lugar de hacerlo como antes, que era bastante sencillo, ahora tengo que tener en cuenta el término de rozamiento. Y entonces me aparece un coeficiente de rozamiento y una fuerza normal que involucra lo que pasaba en el eje Y. Os voy a dejar que lo acabéis el problema vosotros. ¿Qué es lo que quiero que acabéis calculando? Como trabajo voluntario, ¿eh? El que quiera. La velocidad final. Quiero que calcules la velocidad final en el caso de que exista este rozamiento. Si no sale, yo lo corrijo o lo cuelgo la corrección. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a cortar la grabación. ¿Tenéis alguna duda?